Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios. ¿Alguna vez ustedes se han hecho la pregunta ¿por qué existimos? ¿Por qué nació usted? ¿Por qué estamos aquí? ¿Tiene algún propósito la vida humana? ¿Tiene acaso un significado que nunca hemos sospechado? ¿Fue la humanidad creada y puesta aquí sobre la tierra por un creador inteligente y todopoderoso? De ser así, ¿cuál es el propósito de la vida humana y por qué la humanidad lo desconoce totalmente? O bien, ¿se desarrolló la vida humana a lo largo de millones de años, partiendo de especies animales inferiores mediante el proceso de la evolución? ¿Es posible que hayamos llegado a ser formados y a existir como humanos solamente por la acción de causas naturales y de fuerzas inherentes? Estas son dos posibilidades con respecto a nuestro origen. Hoy la teoría de la evolución ha ganado aceptación casi universal en los círculos académicos más elevados. Sin embargo, los biólogos y los proponentes de la doctrina de la evolución no logran señalar un propósito definido para la presencia de la familia humana sobre este planeta. Tampoco pueden explicarnos por qué el hombre es como es, poseedor de una mente y una habilidad tan asombrosa que puede ir a la luna y regresar sano y salvo y enviar sondas a Marte y explorar nuestro sistema solar. Pero al mismo tiempo, el hombre se muestra impotente ante el embate de los problemas, el sufrimiento y los males del mundo. Cabe señalar al respecto que ni aún la religión le ha mostrado al hombre cuál es el verdadero propósito de su existencia. De repente se ha hecho imprescindible encontrar una respuesta. De repente, el principal problema de la humanidad ha llegado a ser el de la supervivencia. Y el tiempo se nos está agotando rápidamente, hermanos. ¿Cuál es la causa de estos males que aumentan a paso acelerado? Ni los biólogos evolucionistas, ni las religiones del mundo no nos han dado hasta ahora una explicación. No ofrecen soluciones. No nos dan ninguna esperanza. Y esto es un asunto de vida o muerte. Hoy nos encontramos ante un hecho aterrador. Cualquiera de un número cada vez mayor de gobernantes puede precipitar al mundo en la Tercera Guerra Mundial. Una guerra nuclear que podría eliminar la vida humana de sobre la faz de la Tierra. ¿Ha progresado el hombre hasta tal grado que está a punto de destruirse a sí mismo? ¿Es este el fin de la línea evolutiva? ¿Es esta la forma en que la ciencia y la tecnología están a punto de dar el golpe mortal a todas las religiones del mundo? ¿Existe acaso una fuente de luz que pueda iluminar en forma hasta ahora no reconocida este asunto de vida o muerte? ¿Existe acaso la posibilidad de que haya nuevas perspectivas reveladas en la Biblia? Claves esenciales para la supervivencia de la humanidad y la paz del mundo, pero no reconocidas por los teólogos, por el judaísmo ni por el cristianismo tradicional. Si es así,
dada la posibilidad inminente de la extinción del género humano y el tiempo que se agota, no hay tiempo que perder. Debemos buscar de inmediato la respuesta. En esta hora crítica de la existencia humana, no pedimos disculpas por enfocar nuestra atención directamente sobre la asombrosa revelación que ha sido rechazada por la ciencia y la educación superior, por señalar aquellas verdades esenciales que han sido pasadas por alto por la religión. El libro, que tiene como título la Santa Biblia, afirma él mismo ser la revelación del conocimiento básico e indispensable, el manual de instrucciones que el Creador envió con el producto supremo de sus manos, nosotros, el ser humano. ¿Puede acaso este libro, al menos entendido de todos, revelar el propósito para el cual se encuentra la humanidad sobre la tierra? ¿Explica acaso por qué el hombre es como es, tan creativo y a la vez tan destructivo? ¿Explica acaso por qué el hombre se muestra totalmente incapaz de solucionar sus propios problemas, a pesar del asombroso poder de su intelecto y de su genio productivo? ¿Ofrece la Biblia soluciones? ¿Nos da una esperanza? Para todas estas preguntas, la respuesta enfática es un rotundo sí. En cambio, si recurrimos a la teoría de la evolución o a las enseñanzas de las religiones, la respuesta lamentable es no. ¿No sería entonces la más grande de las locuras el negarnos a examinar con honradez estas soluciones tan desesperadamente necesarias? He aquí, pues, el mensaje crucial de nuestro Hacedor a la humanidad en esta hora crítica de la historia humana. Prepárense, hermanos, para recibir sorpresas. El hecho de que esta dimensión ausente en el conocimiento haya sido pasada por alto a lo largo de miles de años por la religión, la ciencia y la educación es tan asombroso como el hecho de que nuestro Creador, en los primeros 2 capítulos de su libro revelado de instrucciones, nos diga clara y enfáticamente que el hombre no es simplemente un animal superior ni un alma inmortal. Estos 2 primeros capítulos del libro de Génesis refutan la teoría de la evolución de 2 maneras. El primer capítulo de la Biblia afirma en forma absoluta que Dios existe, que Él creó los cielos y la tierra. Y también revela en forma absoluta que el hombre no es un descendiente de especies, animales inferiores, y que no es simplemente un animal superior. Y en el segundo capítulo, Dios mismo declara en forma absoluta que el hombre no es un alma inmortal. Todo lo contrario a la creencia fundamental de muchas, tal vez de la mayoría de las religiones. Las primeras palabras de la Biblia son Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se trata de un quizá o un tal vez. No es una teoría. Es una afirmación absoluta. Hay otra importante revelación en el principio mismo que debe tenerse en cuenta. El ser humano que fue inspirado para escribir estas palabras fue Moisés, quien escribió en el idioma hebreo la palabra Dios,
En español es una traducción de la voz hebrea Elohim, una palabra plural, aunque fue traducida en singular como Dios, implica más de una persona. Y esto está explicado en Juan 1:1, donde leemos, vayamos allá, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, Dios está formado por más de una persona. Dios es una familia. Observemos ahora lo que dice en Génesis 1:21. Vayamos allá, Génesis 1:21. Y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, según su género, y toda ave alada según su especie. Luego en el versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se nos dice claramente que Dios creó las ballenas según el género de las ballenas, las aves según el género de las aves, los caballos según el género de los caballos, los chimpancés según el género de los chimpancés. Pero Dios hizo al hombre según el género de Dios. Esto es lo que dice. Según el género de Dios. Tengamos en cuenta también que Elohim no dijo, voy a hacer al hombre según mi género, sino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es la familia divina la que habla. Me permito explicar aquí que en el versículo 4 del segundo capítulo de Génesis se introduce otro nombre nuevo y diferente para Dios. En hebreo es YHWH, Elohim. En las versiones en español, la voz hebrea YHWH se traduce como Yahweh o Yahvé. No hay una sola palabra en español que encierre todo el significado de la palabra YHWH. Algunas versiones la traducen como el que siempre vive. Otras lo traducen como el eterno. De hecho, la palabra hebrea YHWH es el nombre de la misma persona de la familia divina que aparece en el Nuevo Testamento como el Logos en griego, Juan 1:1-3, y que se traduce como el verbo o la palabra. Se refiere a aquella persona de la familia de Dios que es el portavoz por quien Dios, el Padre de la familia divina, creó todas las cosas. Es aquel que se hizo carne y vino al mundo, Jesucristo. Esto revela claramente y sin lugar a dudas que el hombre no es simplemente un animal superior. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con la misma forma y figura de Dios. El ser humano fue hecho para que tuviera una relación, un vínculo con Dios que ningún animal puede tener. Esto se hará más claro a medida que avancemos. Ahora bien, ¿por qué creó Dios al hombre a su imagen? ¿Por qué razón creó al género humano?
¿Tenía él un propósito especial? ¿Tiene la vida humana un significado que el hombre no comprende? El ex primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, dio la respuesta cuando dijo ante un congreso de los Estados Unidos: aquí en la tierra se está llevando a cabo un gran propósito. Él se refirió naturalmente a un poder superior que estaba llevando a cabo la obra, pero el hombre al parecer no logra entender ese propósito. Ahora miremos en torno a nuestro y observemos todas las especies y formas de vida. ¿Cuántas de estas son capaces de pensar, planear, diseñar y luego convertir en realidad, bien sea por fabricación o por creación, aquello que pensaron, diseñaron o planearon? Los castores construyen diques por instinto, pero estos diques tienen el mismo patrón. El castor no puede crear un nuevo diseño y hacer algo nuevo y diferente. Las hormigas pueden construir hormigueros enormes. Los roedores cavan madrigueras. Las aves construyen nidos, pero siempre siguen el mismo patrón. No hay originalidad. No reflexionan y crean nueva idea. No hay un nuevo tipo de construcción. Los diques de los castores, los hormigueros, las madrigadas de los roedores, los nidos de las aves son construidos únicamente por instinto. No hay una reflexión ni originalidad. En una ocasión se hizo un experimento con pájaros tejedores. Durante 5 generaciones, estas aves fueron puestas en un lugar donde no había materiales para construir sus nidos. La 5ª generación jamás había visto un nido. Cuando los materiales para construir nidos, al igual que otros materiales, se pusieron a su alcance, la 5ª generación inmediatamente construyó nidos. Y eran nidos de pájaros tejedores, no de gorriones o de golondrinas o de águilas. La evolución no puede explicar el hecho de que los animales estén dotados de un instinto tan maravilloso y, sin embargo, hay una ausencia total de intelecto en ellos. Tampoco puede explicar el porqué de la ausencia del instinto en el hombre o el inmenso abismo que media entre los poderes del cerebro animal y de lo de la mente humana. El hombre puede diseñar y construir grandes presas, como la gran presa de Asuán en Egipto. Puede construir grandes túneles por debajo de montañas o de ríos. Puede inventar y construir automóviles, aviones, buques de guerra, submarinos. Y únicamente el hombre, entre todo lo que Dios ha creado, tiene facultades que se acercan a un verdadero poder creativo. Observemos, sin embargo, lo que el ser humano ha hecho con las cosas que, con su inteligencia y capacidad, ha podido diseñar y hacer. Hace miles de años, el hombre aprendió a manejar el cobre, el hierro y otros metales. Hizo herramientas, construyó edificios, pero también hizo espadas y lanzas y se dio a la destrucción. El hombre aprendió cómo organizar su especie en ciudades, grupos, naciones, pero ¿qué finalidad le dio a la organización que controlaba? A los que eran capaces
Los organizó en ejércitos y se dedicó a conquistar, a destruir y adquirir, arrebatando y no únicamente produciendo y creando. El hombre descubrió que tenía la capacidad de producir explosivos, de manera que podía mover montañas, si le era preciso, pero pronto puso en marcha las energías más frenéticas de cada una de sus naciones y empezó a gastar ingentes sumas de dinero en su empeño por desarrollar armas nucleares más rápidamente que sus enemigos. Ahora está produciendo armas de destrucción masiva que pueden borrar toda la humanidad de este planeta. Un médico rural muy filosófico dijo una vez que él creía que todo lo que la mano del hombre había tocado de la creación de Dios lo había contaminado, manchado, ensuciado y arruinado. En aquel entonces su afirmación me pareció extremista. No obstante, desde que él dijo eso, hace casi medio siglo, se ha venido observando y estoy casi convencido que él tenía razón. No hacen falta más explicaciones. Basta mirar en torno a nuestro alrededor y observar. Si reflexionamos, veremos cómo el hombre, dotado de una porción de poder creativo de Dios mismo, el único ser que lo tiene, utiliza este poder para diseñar, planear, inventar y producir medios de destrucción. Observemos las grandes fábricas de las principales ciudades industriales. Allí hierve y ruge la actividad creadora del hombre. En su tremendo desarrollo industrial, el ser humano ha mostrado que tiene facultades que se acercan un poco a la actividad y a los poderes divinos. Pero hay una falla mortal en todo esto. El hombre ha aprendido a ejercer poderes mecánicos, inventivos y científicos que sobrepasan el desarrollo de sus habilidades para dirigir sus esfuerzos creativos por canales rectos y constructivos. ¿Por qué puso el Creador omnisapiente al hombre sobre la tierra? ¿Fue el Creador quien diseñó e hizo al hombre como es, con su intelecto y su extraordinaria capacidad, y sin embargo tan destructivo y tan impotente ante sus propios problemas? Muchos se quedarán estupefactos al escuchar la verdadera explicación de la repugnante situación mundial, su causa, cómo llegó a este estado y el verdadero propósito de la existencia humana. Pero la verdad es que podemos verlo ante nuestros propios ojos y leerlo en nuestra propia Biblia. Hay escrituras que hasta hoy el hombre ha pasado por alto y ha rechazado. No obstante, son revelaciones verdaderas que han estado allí a lo largo de los siglos. Más aún, la Biblia misma nos dice, si estamos dispuestos a escuchar, por qué estas verdades fundamentales han sido rechazadas y pasadas por alto. ¿Sorprendente? De veras sorprendente. Ahora, véanlo ustedes mismos. Busquen su Biblia y lo verán. Una de las primeras cosas que necesitamos saber y que ha sido totalmente pasada por alto es esta. La creación de Adán no fue acabada. El primer capítulo de Génesis, llamado el capítulo de la creación, de hecho, no relata la creación completa. La creación del hombre no fue acabada. Leamos esta sorprendente verdad una vez más.
debemos asegurarnos de que la entendemos. Lo que fue creado, según lo revela Génesis 1, fue la creación física. El hombre y la mujer físicos y mortales. El material físico con el cual Dios había de llevar a cabo la creación espiritual. La Biblia claramente revela esto, como veremos. Lo que Dios está creando en la familia humana es la obra maestra suprema y por excelencia de todas las obras de su creación. Y cuando ésta haya sido acabada, millones, mejor dicho, miles de millones de seres humanos se habrán convertido en caracteres espirituales perfectos. La creación espiritual aún se está realizando. Tal como lo dijimos arriba, Dios creó a Adán y a Eva a la imagen y según la semejanza de él. Dios creó a los animales, cada uno según su género, mas creó al hombre según la especie de Dios. Esto es en cuanto a forma y figura, pero no en cuanto a composición espiritual. Génesis 2, versículo 7. Por favor, pasen a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice claramente: Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso en materia física. Y dice también en la Reina Valera del 1909, y fue el hombre un alma viviente. Por favor, pasemos ahora a 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando Dios hizo que el hombre respirara aire por su nariz, ese hombre, compuesto de materia física de la tierra, se convirtió en un alma. El alma se compone de materia, no de espíritu. Esto no es lo que muchos creen, pero es lo que la Biblia afirma. Y la Biblia además dice en Ezequiel 18, pasemos allá, Ezequiel 18, versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Dios se compone de espíritu, no de materia física. Sin embargo, en ninguna parte dice de la Biblia que el hombre es un espíritu. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras podemos encontrar la expresión alma inmortal o inmortalidad del alma. En Génesis 2:7, Moisés utilizó la palabra hebrea nefesh, la cual es traducida como alma o ser, mientras que en Génesis 1:20, 21 y 24, esta misma palabra hebrea se utiliza con relación a la vida animal y se traduce 3 veces como ser. Vemos pues que el hombre es un ser físico y mortal como cualquiera de los animales. Ahora continuemos. Vayamos a Génesis capítulo 2,
versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 9. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observamos que si hay desobediencia, Dios dice: ciertamente morirás. El hombre es mortal y morirá, así lo dice Dios. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Dios hizo al hombre mortal, compuesto de materia física. En Génesis 3:19, Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Dios le estaba hablando al hombre consciente, a la mente humana. Observemos lo que está simbolizado y lo que se revela aquí. El árbol de la vida simbolizaba la vida eterna. Adán y Eva aún no poseían vida inmortal. Esta les ofrecía gratuitamente como un don de Dios. Dios se lo ofreció totalmente gratuito. Pero no obstante, ellos tenían que escoger. Tuvieron un libre albedrío. También había en el jardín otro árbol simbólico, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La decisión errónea de tomar de ese árbol prohibido les acarrearía la pena de muerte. Dios les dijo: ciertamente morirás, si tomaban la decisión de desobedecer y comer de aquel árbol. En otras palabras, tal y como leemos en Romanos 6:23, por favor vayamos allá. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esto muestra claramente que Dios les reveló el Evangelio. ¿Y cuál es la definición bíblica del pecado? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. En general, existen dos caminos básicos de vida, dos filosofías divergentes y opuestas. Yo las expreso en forma muy sencilla. La primera es el camino del dar. Y la otra, la segunda, el camino del obtener. Dicho en forma más específica, el uno es el camino de la humildad, del interés por los demás, igual al interés que se tiene por uno mismo. Es el camino de cooperar, servir, ayudar y compartir, de la consideración, la paciencia y la amabilidad. Más importante aún, es el camino de la obediencia, de la confianza y de la adoración únicamente a Dios. Es el camino centrado en Dios,
de amor a Dios y amor al prójimo. El camino opuesto es el camino centrado en el ego, el camino de la vanidad, la codicia y la lujuria, de la competencia y la contienda, de la envidia, de los celos y la despreocupación por el bienestar de los demás. Pocos se dan cuenta de este hecho vital. El camino del dar es una ley espiritual invisible y sin embargo inexorable. Esta ley está resumida en principio en los 10 mandamientos. Esta es una ley tan real, tan inflexible e impecable como la ley de la gravedad. Esta ley gobierna y regula todas las relaciones humanas. ¿Por qué entonces habría de parecer incongruente que el creador del hombre, el creador de la materia, de la fuerza, de energía, el creador de las leyes de la física y la química, de la gravedad y la inercia, hubiera creado y puesto en vigor esta ley espiritual que produjera todo tipo de bien para el hombre? Si el Creador es un Dios de amor, si nuestro Hacedor es un Dios todopoderoso, ¿podría Él haber pasado esto por alto? ¿Podría haber descuidado el darnos un camino, una causa que produjera paz, felicidad, prosperidad, una vida llena de éxito y de abundante bienestar? Repito, tiene que haber una causa para cada efecto. Si ha de haber paz, felicidad abundante, bienestar, algo lo tiene que causar. Dios no podría ser Dios sin proveer una causa para todo bien deseable. ¿No es ya tiempo de que nos demos cuenta de que por amor a la humanidad que creó, Dios puso inexorablemente en vigor una ley, esta ley espiritual, para dar una causa que produjera buenos efectos? Ahora, la muerte es la pena por el pecado. El pecado es la transgresión de esta ley. Transgredir esta ley es rechazar el camino que causa el bien que todos los seres humanos desean. Es el volverse al camino que causa todos los males. Dios le prohibió a Adán y Eva, so pena de muerte, el tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos evitaran el acarrearse males, tristezas, dolores, sufrimientos, desgracia. Por lo tanto, tomar de este fruto equivaldría simbólicamente a transgredir la ley espiritual de Dios. El tomar del árbol de la vida era simplemente un símbolo de la recepción del don del Espíritu Santo de Dios, el amor mismo de Dios. Por favor, pasemos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, el cual cumple esta ley espiritual. Ahora pasemos a Romanos 13:10.
Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y que Dios da únicamente a aquellos que le obedecen, que obedecen su ley. Vayamos a Hechos 5, 32. Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pensémoslo bien. Un Dios justo no podría haberles advertido a los primeros seres humanos acerca de la pena de muerte, sin haberles revelado completamente su ley espiritual, cuya transgresión traería como consecuencia esa pena. Esta era la misma ley que fue codificada después en el Decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Recuérdese que los detalles no están descritos aquí, únicamente un resumen muy sintetizado de lo que Dios le enseñó. Aprovecho el momento para decirle que pueden entrar a nuestra página web cdelite.es y pueden ver diferentes libros, folletos y artículos en nuestra página. Ahí podrán ver el libro Los 10 Mandamientos y podrán entender mucho mejor esta ley espiritual. Volviendo aquí, Dios le había explicado en detalle a Adán y Eva su camino de vida, el camino del dar, que es su ley espiritual e inexorable. Dios ya había puesto en vigor la ley que causa todo bien. Les había explicado también el camino que causa los males, la transgresión de la ley. De otra manera, Él no les hubiera podido decir que por la transgresión ciertamente pagarían la pena de muerte. Expresado en forma más clara, Dios le dejó al hombre la decisión, le dio un libre albedrío. Este podría optar por causar todo el bien y recibir vida eterna en felicidad, o podría optar por causar males. Es el hombre, no Dios, quien causa todos los males que agobian a la humanidad. Esta decisión le corresponde al hombre. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. No obstante, te traigo el punto crucial. Era preciso que Adán y Eva se convencieran de la validez de la palabra de Dios. Por cuanto la ley espiritual es tan invisible como las leyes de la gravedad y de la inercia, ellos no podían verla. Pero Dios le había dicho cuál era el camino del bien y cuál era el camino del mal. Ahora, vayamos a Génesis 3. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Versículo 1. Aunque gran parte de la Biblia está escrita en símbolos, la Biblia explica sus propios símbolos. Es por supuesto algo muy pasado de moda creer que el diablo, pero la Biblia claramente se refiere a un diablo llamado Satanás. En Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22 se explica claramente que el símbolo de la serpiente representa al diablo. Observemos ahora
cómo se llevó a cabo la tentación. Satanás se acercó astutamente primero a la mujer. Abordó al hombre por medio de su esposa. La serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La narración le atribuye al diablo una hábil astucia. Primero, desacreditó a Dios. De hecho, lo que quiso decir fue: oye, ustedes no pueden confiar en la palabra de Dios. Aunque haya dicho que ustedes son mortales y pueden morir, Él sabe muy bien que sus mentes son tan perfectas que ustedes pueden ser Dios. Es prerrogativa única y exclusiva de Dios el determinar qué es el bien y qué es el mal, qué es la justicia y qué es pecado. Dios no le delegó al hombre el derecho o el poder de decidir qué es el pecado. Sin embargo, Él nos obliga a escoger, a decidir si vamos a seguir el pecado u obedecer su ley. Para determinar correctamente qué es el bien, se requirió el poder creativo para producir y poner en vigor leyes tan inexorables como esta ley espiritual y las leyes de la física y de la química. Una ley que automáticamente causa el bien si se obedece y mal cuando se desobedece. Adán y Eva solo tenían la palabra de Dios de que eran mortales y podían morir. Ahora, Satanás puso esto en tela de juicio. Les dijo que eran almas inmortales. ¿A quién debían creer ellos? Ellos no tenían prueba, excepto la palabra que Dios les había dicho. Pero Satanás la desacreditó, afirmando exactamente lo contrario. Satanás les dijo a Adán y a Eva que sus poderes intelectuales eran tan grandes que ellos podían determinar por sí mismos lo que es el bien y lo que es el mal. Esta es una prerrogativa divina. Ustedes pueden ser Dios, les dijo Satanás. Así Satanás estaba apelando a su vanidad humana. Recordamos que Adán y Eva acababan de ser creados. Estaban dotados de mentes perfectas, pero humanas. No tenían mentes divinas, sino mentes humanas perfectas. Ellos permitieron que entrara en su mente el pensamiento de que poseían poderes intelectuales tan grandes que podían asumir la prerrogativa divina y determinar ellos mismos lo que era el bien y lo que es el mal. La vanidad intelectual se apoderó de ellos. Se estremecieron, se entusiasmaron y se intoxicaron con vanidad ante semejante perspectiva. Después de todo, ¿cómo podían estar seguros de que Dios les había dicho la verdad? En versículo 6, ellos vieron, y valiéndose de la observación que el árbol prohibido era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, se encendió en ellos la vanidad intelectual. En el éxtasis de esta vanidad se valieron de la razón humana. Decidieron rechazar la revelación dada por Dios y hacer el primer experimento científico. Adán y Eva tomaron y comieron del fruto prohibido. Se adjudicaron la prerrogativa de decidir lo que es el bien y lo que es el mal.
De esta manera rechazaron el camino de la ley espiritual divina centrado en Dios y por necesidad eligieron el camino de la transgresión de esa ley. Ellos fueron los pioneros en decidir por sí mismos lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es justicia y lo que es pecado. Y desde entonces la humanidad ha estado haciendo lo que a sus propios ojos le parece correcto. ¿Cómo lo hicieron? Primero, rechazaron la revelación. Segundo, se valieron de la observación. Tercero, utilizaron la experimentación. Y cuarto, emplearon el razonamiento humano. Y ese es precisamente el método científico que se utiliza hoy en la ciencia moderna. ¿Cuál es el resultado de ese experimento? Ellos murieron. Produjeron el primer hijo delincuente, el primer criminal y asesino. La dimensión más vital del conocimiento estaba ausente de su proceder científico. Hay mucho conocimiento vital, básico e importante que se encuentra más allá de la capacidad humana para descubrir. Un conocimiento tan importante como la comprensión de lo que es el hombre, por qué existe, por qué fue puesto sobre la tierra y con qué propósito. Y si hay un propósito, ¿cuál es y cómo hemos de cumplirlo? Todas las naciones buscan y se esfuerzan por alcanzar la paz. Sin embargo, ninguno la encuentra. ¿Qué es lo que tienen? O tienen guerra. ¿Cuáles son los verdaderos valores de la vida? Este mundo va tras los falsos valores. Estas son las cosas más básicas e importantes que el hombre necesita saber. Sin embargo, buscará las respuestas en vano porque solo las puede saber por medio de la revelación. Lo mismo ocurre con el misterio de los orígenes. ¿Cómo y cuándo apareció la Tierra? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años lleva el género humano sobre este planeta? Estos temas absorben el tiempo, el pensamiento, la investigación y la reflexión de científicos, filósofos e historiadores. No obstante, lo único que logran son opiniones, teorías e hipótesis, pero ninguna prueba. Este conocimiento lo pueden obtener solamente por medio de la revelación. Al tomar del fruto prohibido, los primeros seres humanos se apropiaron la determinación de lo que es el bien y lo que es el mal. Repetimos que al hacer esto rechazaron el hecho de que la ley espiritual inexorable y viviente de Dios es el camino del bien, la causa de todo bien, y que la transgresión de esa ley es el camino del mal, la causa de todo mal. Puesto que ellos y la humanidad en general, después de ellos, se han apropiado la determinación de lo que es el bien, por necesidad han seguido el camino contrario a la ley de Dios. Han seguido el camino que ha producido toda la vasta montaña de males que ha descendido sobre este mundo enfermo. Ellos se convirtieron en competidores con el Dios vivo. Ellos se convirtieron en eso nada más. Por eso está escrito en Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál es entonces esta dimensión ausente en todo el conocimiento? Es la revelación de Dios.
Porque aunque fue rechazada por los primeros seres humanos, y aunque es rechazada por la humanidad en general, Dios le legó a la humanidad su revelación de conocimientos básicos. La tenemos por escrito. La Santa Biblia es la revelación. Contiene historia, instrucción, profecía y revelación de conocimientos básicos. La Biblia no contiene todo el conocimiento, contiene el conocimiento básico y fundamental que el hombre por sí mismo le es imposible alcanzar. ¿Qué es entonces lo que está errado en la producción del conocimiento? La dimensión más vital del conocimiento falta. Con frecuencia hemos afirmado que el error surge generalmente de una falsa premisa que se toma descuidadamente por cierta sin tener pruebas y luego se construye sobre la misma. Cuando la hipótesis o premisa básica es falsa, toda la estructura construida sobre ella se derrumba con ella. Ya he mencionado eso antes. ¿Cuáles son los procedimientos de la ciencia moderna? Observación, experimentación y razonamiento. ¿Son acaso malos estos elementos? De ninguna manera. ¿Son acaso de alguna manera esto un error? El error viene del rechazo de la revelación, porque la revelación es la premisa fundamental y verdadera. Cuando el hombre la sustituye por su falsa hipótesis, faltando la dimensión más vital en la producción del conocimiento. La palabra de Dios, su manual de instrucciones para la humanidad, es el fundamento de todo conocimiento. No es la suma total del conocimiento, sino el fundamento, la premisa verdadera, el punto de partida, el concepto que sirve de guía para la adquisición de más conocimiento. Dios quería que el hombre produjera conocimiento adicional. Él nos dio la base, la premisa, el concepto fundamental. También nos dio ojos para los cuales pudiéramos observar, manos y pies para explorar y medir. Nos dio medios para producir laboratorios, tubos de ensayos, formas de experimentación. Nos dio una mente asombrosa con la cual podemos pensar. Dios quería que el hombre se sirviera de la observación, la experimentación y el razonamiento humano. Él nos proveyó de la base, del fundamento, del principio que nos daría la dirección correcta, con el concepto correcto. Pero nuestros primeros padres rechazaron la dimensión más vital de todo el conocimiento. Y la humanidad ha seguido rechazando el fundamento mismo de todo el conocimiento. La producción de conocimiento ha estado funcionando sin un fundamento, basada en premisas falsas y en hipótesis erróneas. Esta es la razón por la cual la producción humana de conocimiento ha fracasado en su intento por resolver los problemas de la humanidad y en curar los males del mundo. Los fabricantes de objetos mecánicos o de aparatos electrodomésticos envían un manual de instrucciones con su producto. La Biblia es el manual de instrucciones de nuestro Hacedor, el cual ha enviado con el producto de sus manos, la humanidad. 6.000 años de miseria humana, de males y de infelicidad, deberían ser una prueba suficiente para que los que quieran ver que desde nuestros primeros padres la humanidad ha rechazado la dimensión más vital. Recordemos que la creación aún se está llevando a cabo, no se ha terminado. A Adán le fue ofrecida gratuitamente vida eterna.
si él y Eva hubieran decidido creerle a Dios, aceptar el conocimiento de Dios, en lugar de determinar ellos mismos lo que es el bien y lo que es el mal, hubiesen podido tomar del árbol de la vida. Aquel árbol representaba en forma simbólica el Espíritu Santo de Dios. De haberlo tomado, ellos hubieran sido fecundados con la vida de Dios, con vida espiritual. Entonces la creación de Adán hubiera sido acabada durante el lapso de la vida física. Él hubiera sido transformado de un ser mortal en inmortal. Su ser compuesto de materia física habría sido transformado en un ser compuesto de espíritu, como lo es Dios. Pero los primeros seres humanos rechazaron la revelación básica del conocimiento de Dios, tal como la humanidad lo ha hecho desde entonces. Ellos rechazaron el camino que Dios trazó para que causara paz, prosperidad, felicidad y alegría. Limitaron la adquisición de conocimiento a sus mentes humanas. Desde entonces el hombre ha tratado de seguir su propio camino, gobernándose él mismo, viviendo según el camino del obtener, sin preocuparse por el bien de los demás. El camino del hombre ha dado como resultado toda la montaña de males que agobian a este mundo. He aquí la explicación de la pobreza, la enfermedad, la suciedad y el abandono que agobian a la mayor parte de la población mundial. He aquí la explicación de los males que existen en las regiones más avanzadas y desarrolladas del mundo. Tienen educación, pero con el gran vacío de la dimensión faltante. Educación sin conocimiento del propósito de la vida. Educación que puede producir computadoras, enviar hombres a la luna y traerlos de regreso, pero que no puede solucionar los problemas del hombre. ¿Por qué existe todo esto? Porque los problemas son espirituales y el hombre ha rechazado el conocimiento de la ley espiritual de Dios, el camino de vida que podría causar paz y bien universales. ¿Dejó Dios abandonada a la humanidad a su destino? No, de ninguna manera. La creación espiritual de Dios aún se está llevando a cabo. La verdadera respuesta la dio Job. Pasemos a Job 14, versículos 14 al 15. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Él mismo respondió: todos los días de mi edad te esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. La última parte de esta cita, con tanta frecuencia pasada por alto, es la clave para todo este enigma. Leámosla una vez más. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Reflexionemos sobre esto. Job sabía que él era simplemente la obra de las manos de Dios. Simplemente una pieza de artesanía en las manos del Creador. Simplemente una pieza de arcilla elástica en las manos del alfarero supremo. El profeta Isaías también explica esto. Por favor, pasemos a Isaías, capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros.
Dios, al llamarnos de la tumba en la resurrección, tendrá deseos de acabar la obra de sus manos. El molde en el cual será fraguado el producto espiritual es de materia física, arcilla humana. En la creación de Génesis 1, Dios formó al hombre físicamente según su propia imagen. Pero nosotros como humanos carecemos del carácter espiritual de Dios perfecto. Aquellos a quienes Dios llama durante esta vida, si ellos responden y se entregan, Dios empieza a formarlos y a moldearlos espiritualmente de manera que lleguen a ser más y más como Él en el carácter espiritual. Para llevar a cabo este grandioso propósito, Dios ha fijado un periodo de 7,000 años. Los 7 días de 24 horas de la creación de Génesis 1 fueron un símbolo de los 7 días mileniales de la creación espiritual, con excepción de aquellos a quienes Dios llama de manera individual y especial. Durante los primeros 6 días mileniales, Dios ha dejado que el hombre escriba su lección con experiencia humana. El hombre tomó la decisión de confiar en sí mismo bajo el engaño y la influencia de Satanás. Ahora Dios está permitiendo que el hombre demuestre, más allá de toda duda, su total incapacidad. Sin el Espíritu Santo de Dios, de vivir de una manera que produzca paz, felicidad y abundancia universales. Al mismo tiempo, Dios le ha permitido a Satanás que lleve a cabo su obra de engaño y maldad durante 6 días mileniales. Pero en el 7º día milenial no se le permitirá hacer su obra de perversión, sino que será encarcelado mientras el Cristo vivo trae la verdad y la salvación al mundo. ¿Qué es la redención? Examinemos ahora brevemente el tema de la redención para entender de qué se trata exactamente. Por favor, pasen Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten que aquí se mencionan buenas obras para salvación. En este pasaje, el apóstol Pablo se dirige a aquellos cristianos verdaderamente convertidos, a aquellos que son hechura de Dios. Sí, creados. Ahora están siendo creados. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Léalo ustedes mismos. Para buenas obras. Para el desarrollo de un carácter espiritual perfecto. El apóstol Pablo no se refiere aquí a la creación de Adán hace 6,000 años. Él se refiere a los cristianos, a los que están siendo creados ahora para buenas obras. Nosotros somos hechura de sus manos. El Creador aún está creando. Él está moldeando, dándole forma, cambiando y transformando nuestro carácter en su carácter espiritual, justo, noble y santo. Sí, hermano, Dios está creando en nosotros este carácter perfecto. La salvación entonces es un proceso. Pero como quisiera el Dios de este mundo, pasemos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4, versículo 4.
Él lo que quiere es cegar nuestros ojos para no ver y comprender esta verdad. Él trata de engañándonos, haciéndonos pasar que lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo sin obras. Y luego es un abrir y cerrar de ojos, quedarnos declarados salvos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En lo cual el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No obstante, la Biblia revela que el persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, una nueva creación. Efesios 4, versículos 23 y 24. Efesios 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto empieza en la mente. El arrepentimiento. El primer paso hacia la salvación. Es un cambio en la mente. Nosotros creemos con la mente. Cuando recibimos el Espíritu Santo y este mora en nosotros, ocurre una renovación de la mente. Gradualmente, por medio del Espíritu de Dios y el estudio de la Biblia, del aprender a vivir por cada palabra de Dios, por la continua corrección y la oración constante, la mente misma de Dios se va formando dentro de la persona que se ha entregado. Así el nuevo hombre, un carácter espiritual santo, está siendo creado en rectitud y en verdadera santidad. En esta nueva creación que Dios lleva a cabo en el hombre, este debe nacer de nuevo. Dios hizo a Adán únicamente de materia. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Luego, él explicó que debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No nacer de nuevo de la carne, no entrando de nuevo en el vientre de nuestra madre, como pensó Nicodemo, sino como seres nacidos del Espíritu, nacidos de Dios. Así como nacemos de la carne siendo hijos de nuestro Padre humano, así mismo debemos nacer del Espíritu, del Padre celestial y espiritual. Esta transformación se lleva a cabo en gran propósito de Dios cuando un hombre llega a ver cuán equivocados son sus caminos. Los caminos del ser humano mortal que piensa y vive de manera opuesta a las leyes reveladas por Dios. Como dije antes, la primera etapa es el arrepentimiento. Someterse al Dios Todopoderoso. Nosotros somos ahora los moldes de arcilla en las manos del Dios alfarero supremo. Si en esta vida nuestros pensamientos y nuestros caminos se transforman hasta que realmente lleguemos a ser, en carácter espiritual, nuevas criaturas en Cristo Jesús, conforme a su voluntad, entonces el modelo de arcilla trabajado, modelado y formado por Dios según su voluntad, será convertido finalmente en una creación espiritual acabada.
Toda esta creación empieza en Cristo y es terminada por Él. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, Colosenses 1:16. Jesucristo fue el trabajador que creó al primer Adán. Él es quien se convirtió en nuestro ejemplo viviente, quien vino al mundo para mostrar el camino y llegó a ser el primogénito de entre los muertos. Primera de Colosenses 1:18 y Romanos 8:29. El primer hombre espiritual acabado y perfecto. Ahora, llegamos al propósito supremo de la vida humana. Es algo asombroso, quizás más allá de lo que muchos pueden entender. Sin embargo, mírenlo ustedes mismos, con sus propios ojos, en su propia Biblia. Cada año, en el domingo que llaman de Pascua o de Resurrección, millones celebran la resurrección de Cristo. Pero ¿creen ellos realmente que Él se levantó de entre los muertos? ¿Cuántos creen que realmente estaba muerto? La Biblia afirma que Él se levantó de entre los muertos. Mas, ¿cuántos creen que Él está vivo desde entonces? ¿Cuántos creen que el mismo Cristo que murió está vivo hoy? ¿Cuántos saben lo que ha estado haciendo durante los últimos 1900 años? ¿Lo saben ustedes, hermanos? Toda la epístola de los Hebreos está dedicada a decirnos lo que Él ha estado haciendo, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro. Léanlo ustedes mismos en la Biblia y prepárense para recibir grandes sorpresas fantásticas. Empecemos por el principio, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice heredero de todo, se refiere al universo entero. Sigamos leyendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su carácter, el carácter de Dios, y quien sustenta todas las cosas, el universo entero, con la palabra de su poder. Hebreos 1:1-3. En otras palabras, el Dios Todopoderoso, el Padre del reino de Dios, el cual es la familia divina de Dios, ha nombrado a su Hijo, el Cristo resucitado y vivo, como director ejecutivo en la administración del gobierno divino sobre toda la vastedad del universo. Varias veces en la Biblia, a los cristianos convertidos, en quienes mora el Espíritu Santo de Dios, se les llama herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Romanos 8:17. También lo pueden ver en Gálatas 3:29, Gálatas 4:7 y Tito 3:7. ¿Puede esto acaso significar que nosotros estamos destinados a compartir ese gobierno de todo el universo con Cristo? Veamos ahora Hebreos 2, versículo 6, donde se cita el Salmos 8, 4 y 6. El salmista hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sí. ¿Qué es el ser humano mortal y pecador para que Dios se preocupe por él? ¿Qué es usted para que Dios se preocupe por usted? Vean la increíble respuesta. Hebreos 1, 5-7. También 13-14. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Sí. De hecho, muy superior a los animales, pero menor que los ángeles, quienes están compuestos de espíritu. Continuemos con Hebreos 2. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Versículos 7 y 8. En el primer capítulo citado,
todas las cosas también se traduce como el universo. ¿Quiere acaso decir esto que Dios ha puesto todo el vasto universo bajo el dominio del hombre? Esto es algo tan extraordinariamente fantástico que ni aun los teólogos lo creen. No obstante, observemos la última frase de este versículo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto explica, Dios no ha puesto la vastedad del universo bajo el mando y el gobierno del hombre, todavía. No será así mientras aún seamos humanos. El hombre hasta ahora se ha mostrado incapaz de gobernarse a sí mismo. Aún no vemos al hombre con tan fantástico poder. ¿Qué vemos entonces? Leamos el siguiente versículo, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, Dios creó todas las cosas por Jesucristo, Colosenses 1:16, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Entendemos lo que esto dice? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Nosotros, los seres humanos, que nos hayamos arrepentido, llegamos a creerle a Dios, a creer lo que Él dice, y creer el conocimiento que nos revela por medio de la Biblia, en lugar de rechazar el conocimiento de Dios como Adán y Eva lo hicieron, como lo rechazan la mayoría de los científicos y los altos académicos. Nos convertimos en los hijos de Dios cuando Él pone dentro de nosotros su Espíritu Santo. Nosotros somos los hijos que Él está preparando para esta gloria suprema. Ahora, entendamos esto. Cristo es el autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10. Esto también puede ser traducido como el pionero que ha entrado primero antes que nosotros en su gloria sin igual. Él ya ha heredado todas las cosas, el universo. Pero examinemos toda la frase. Que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo fue aún el mismo Cristo perfeccionado? Por aflicciones. Observemos lo que dice el versículo 11. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo en gloria no se avergüenza de llamarnos a quienes tenemos el Espíritu Santo, a quienes confiamos en Él y lo obedecemos, hermanos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí lo vemos una vez más. Jesús es el autor de nuestra salvación. Él escribió con su experiencia, y esta fue la primera realización de una salvación. Jesús fue el primer ser humano en lograrla, en ser perfeccionado, en alcanzar un carácter perfecto. Jesús aprendió, Él sufrió, y el resultado de todo ello fue la perfección. ¿Lo captan, hermano? ¿Empiezan a entenderlo? Satanás no trastornó el plan de Dios. Todo lo que ha sucedido, Dios lo previó y lo permitió, con un propósito. La redención no es una reparación de un daño. No es una restauración o una condición tan buena como la de Adán antes de la caída. No. Aquello es simplemente el principio de la creación material. La redención es la gran creación espiritual. Y por medio de ella Dios está creando en nosotros algo infinitamente superior a Adán antes de que él pecara. ¿Comprenden ustedes ahora qué es lo que Dios está creando en usted y en mí?
Dios está creando algo superior, o ángeles, o arcángeles. Está creando la obra maestra por excelencia de toda la creación divina. Carácter espiritual santo y perfecto. ¿Y qué es el carácter? El carácter perfecto, como el que Dios está creando en nosotros, es una persona finalmente convertida en ser inmortal, que conserva su individualidad y quien, por medio de una decisión libre e independiente, ha llegado a saber, a escoger y a hacer lo que es recto. Esto significa saber y creer lo que Dios ordena es lo que es recto. Las piedras inanimadas ruedan costa abajo por el poder de la gravedad. El agua corre por los cauces de los arroyos y de los ríos hacia los océanos. Los grandes planetas, algunos muchísimo más grandes que la Tierra, tienen que seguir el curso que Dios les ha trazado. Estas cosas son ejemplos maravillosos del poder creativo de Dios. Sin embargo, son cosas inanimadas. No tienen mente, ni capacidad de decidir libremente. No tienen carácter. Los animales no pecan. No saben lo suficiente como para pecar. Ellos actúan según el instinto o según hayan sido adiestrados. No tienen carácter. El carácter es la posesión y la práctica del amor, la paciencia, la misericordia, la fe, la bondad, la amabilidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio y la dirección correcta de su propia vida. El carácter incluye conocimiento, sabiduría, propósito, habilidad, todo debidamente controlado y desarrollado por el ejercicio del libre albedrío. El carácter santo y justo es algo que se desarrolla únicamente por medio de la experiencia. La experiencia requiere tiempo y circunstancias. Por esto Dios crea tiempo y circunstancias que desarrollan carácter. Dios formó el primer hombre de carne y hueso, de materia, del polvo de la tierra, a imagen de Dios. A imagen significa forma o figura, no composición. Por un medio del plan de 7.000 años de experiencia, Dios ha puesto a la familia humana en un proceso en el cual hemos traído la imagen de Adán, terrenal, pero finalmente traeremos también la imagen del celestial, Cristo Jesús inmortal, el postrer Adán, como dice en 1 Corintios 15:49. Sí, hermanos, una vez configurados, formados y moldeados, según el propósito de Dios, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Únicamente hay dos propósitos o principios generales de vida: el camino de Dios o el de la ley de Dios, resumido en los 10 mandamientos, y el camino de Satanás, el camino de la competencia, la codicia y la vanidad. Todo el sufrimiento, toda la desdicha, el temor, la miseria y la muerte provienen de la transgresión de la ley de Dios. El vivir por esa gran ley de amor es el único camino hacia la paz, la felicidad y la alegría. Dios puso al hombre sobre este planeta para que aprendiera esa lección, para que aprendiera a lo largo de las generaciones de experiencia. Sí, nosotros también aprendemos por medio del sufrimiento. Dios ha revelado el verdadero camino. Su revelación siempre ha sido el alcance del hombre. Pero este, habiendo recibido el derecho de decidir libremente, siempre le ha vuelto la espalda a Dios y al verdadero camino de Dios. Y aunque la humanidad en general aún se niega a ver o aprender la lección, ha escrito esta lección
indeleblemente en la historia de la experiencia humana. Aprendamos por medio de la experiencia y por medio del sufrimiento. Estos son entonces los elementos mismos que forman el carácter. ¿Cómo seremos una vez que este carácter santo se haya desarrollado en nosotros? ¿Cómo seremos en la resurrección? Ahora, durante su vida física, un cristiano verdaderamente convertido, que tiene el Espíritu de Dios morando en él y es guiado por ese mismo Espíritu, ya es un hijo de Dios. En oración él llama a Dios Padre. Leámoslo en la Biblia, 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que seremos no es aún manifiesto, aún no aparece como no se ve. Sigamos leyendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro semblante será entonces como el de Cristo ahora. ¿Cómo es Jesucristo ahora? Su semblante está descrito en Apocalipsis 1, 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una vez que hayamos nacido de Dios, que hayamos entrado en su reino, su familia, por la resurrección, seremos compuestos de espíritu, seremos como Dios y como Cristo son ahora, absolutamente sin pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así como Cristo nació de Dios por su resurrección, también naceremos nosotros de la misma manera. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En aquel tiempo seremos transformados de mortales a inmortales. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de su gloria suya. ¿Empiezan ustedes a entender el propósito de su vida? Una religión cree que el resultado final de la vida humana es llegar a la nirvana, a la extinción total. ¿Cuán gloriosa es la verdad que promete exactamente lo opuesto? El propósito de la vida es que en nosotros Dios está realmente procreando su propia especie o su propio género. Dios está reproduciéndose a sí mismo según su género. Porque nosotros, una vez realmente convertidos, somos engendrados como hijos de Dios, aunque aún no nacidos. Entonces, por medio del estudio de la revelación de Dios en su palabra, viviendo por cada palabra de Dios, por medio de la oración constante y de la experiencia diaria en pruebas, crecemos espiritualmente de manera que somos cada vez más como Dios, hasta que en aquel momento de la resurrección seamos transformados instantáneamente de mortales a inmortales, compuestos de espíritu. En ese entonces naceremos de Dios, naceremos dentro de la familia divina. Porque recuérdense de la palabra Dios en Génesis 1:1, es la traducción de la palabra hebrea Elohim. Y Elohim significa un Dios.
no muchos dioses, pero ese Dios es una familia divina, un reino. Hay únicamente una iglesia verdadera, pero muchos miembros, como dice en 1 Corintios 12:20. Con Dios sucede lo mismo. A manera de ilustración, sabemos que hay un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal y un reino humano en este mundo material. En el mundo espiritual existe un reino angelical y por encima de todo el reino de Dios. Un ser humano compuesto de carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:6 y 1 Corintios 15:50 lo menciona. Pero alguien nacido de Dios sí puede. ¿Lo captan ustedes realmente? El propósito por el cual ustedes viven es el de nacer finalmente en el reino de Dios, el cual es la familia divina, la familia de Dios. Cuando ustedes entiendan plenamente esta verdad maravillosa y grandiosa, su mente se llenará de alegría y gloria trascendentales. Esto le da un nuevo significado tan maravilloso a la vida que usted nunca comprenderá a plenitud de altura de su esplendor. Esto significa, por supuesto, una renuncia total, una negación de todas aquellas cosas nocivas y de los caminos que falsamente parecen tan brillantes y seductores para este mundo. Mas sus ojos serán finalmente abiertos ante el gran engaño. Las escamas caerán de sus ojos cegados y ustedes verán el significado de la vida, su gran propósito como nunca soñó que podrá ser. El dejar de lado los males de este mundo, las tentaciones y trampas y lazos y engaños que relucen, que después terminarán solo en tristeza y en sufrimiento. Es salir de las espesas tinieblas al esplendor de la luz verdadera, de la felicidad y de la alegría para siempre. Como está expresado en 1 de Pedro 1:8, usted se alegrará con gozo inefable y glorioso. Hasta la próxima, queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.